Bueno, Miriam Díaz Santana y Cándido Mercedes nos han ilustrado hasta ahora bastante sobre la situación de la sociedad dominicana en medio de la corrupción. Ahora, obviamente, hablando de institucionalización, hay controles. Primero, hay instituciones que son para el control del Estado, ¿verdad? Para evitar la corrupción. Y hay instituciones que son para perseguir y sancionar la corrupción. Entonces, entre las primeras están, el Congreso es la principal, que debe ser un control. Está la Cámara de Cuentas, por ejemplo, entera del partido. La Contraloría General. La Contraloría General también del gobierno. Pero el Ministerio Público. Pero las instituciones entonces para perseguirla, investigarla y sancionarla, el Ministerio Público y la Judicatura, las dos partes de la justicia, también en el puño del partido y del gobierno. Claro. Entonces, institucionalmente, ¿en qué lugar habrá comparaciones con otras sociedades en este sentido? No. Miren, para evitar la corrupción lo más posible, porque nunca va a desaparecer, lo que uno tiene que forjar en los seres humanos nunca digas nunca. La honestidad, la honestidad de los seres humanos. Pero hay lo que se llama mecanismos de control externo, que en este caso debería ser la Cámara de Cuentas, que para que ustedes están sentados bien, la Cámara de Cuentas en estos 7 años no ha auditado al Ministerio de Educación, que es el más grande en 7 años. Y el que tiene el que mayor maneja presupuesto. El presupuesto más grande. Ministerio de Salud. El segundo presupuesto más grande. Exactamente. Ya con esa vamos Sí. La presidencia tampoco. Esa nunca lo han auditado. Ni obra pública en estos 7 años. Las más grandes no han sido los auditadas. 3 ministerios con el presupuesto más grande no han sido Y ese es el auditados. papel de la Cámara de Cuentas. ¿Está bien? Entonces no funciona. Lo único que hace la Cámara de Cuentas es auditorías. Pero, y cuando se le dijo que había que auditar las obras de Odebrecht para determinar cuánto nos habían robado, todavía lo estamos esperando. dijo que no tienen presupuesto para eso, pero sí para autoaumentarse los sueldos de una manera astronómica. que es una violación a la ley. Exacto. Más del 90% de las auditorías que hacen son de pequeños ayuntamientos y Los organismos pequeños. Los mangos sí. bajitos. En eso es que tienen ellos ese tanto trabajo que ellos dicen que tienen. Que ahí tampoco ha sido efectivo, porque no podríamos decir que son ejemplos de limpieza, pero la Cámara se entretiene bastante bien durante el año. Entonces usted tiene la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que se hizo mediante un decreto, el presidente. Nunca hemos visto un sometimiento que salga de ahí. Usted tiene el porque, PECA. porque ese organismo no somete, creo yo. Sí, pero ¿para qué existe entonces? ¿Va a denunciar que hay algo que está mal o algo? Él le puede mandar al Sí, PECA y todo, puede. investigar y mandar. Puede Por ahí han pasado Vincho introducir Castillo y puede Lillo introducir. Cadet. Porque si no es para decir ¿Alguno nada, ha ¿para qué hecho algún existe? sometimiento entonces? ¿O hay alguna indicación en tal departamento del Estado, las cosas, se está violando la ley, Entonces, están haciendo compras irregulares, sí. sin licitaciones, etcétera? Las instituciones llamadas Esa es una botella. en términos del Estado a disminuir lo más posible la corrupción administrativa, entonces no están funcionando. Claro. De eso se trata. Y por eso que la sociedad tiene que empoderarse cada día Pero más. se supone que el Congreso Nacional también tiene que ejercer esa labor de De fiscalización. fiscalización, que no lo hace tampoco. Y de control y de llamar a esos funcionarios a que vayan a rendir cuentas al Congreso Nacional. Pero entonces el presidente de la República, ustedes lo vieron, y ahí está, si usted como lee más rápido que nosotros, en la página 24, cuando él habla de institucionalidad. ¿De qué? ¿Del discurso del 27? Del 27, cuando él habla de corrupción, institucionalidad y transparencia, sola atañe a que cuando él llegó en el 2012 habían 19,000 empresarios con la oportunidad de comprar en compras y contrataciones de Estado y que ahora hay 84,760, que habían 3,546 cuentas y ahora menos. Eso es transparencia. La palabra corrupción la mencionó una sola vez en sola. su discurso. Está ahí. Aquí, como la sí. palabra deuda o endeudamiento, que también la mencionó una sola vez en el discurso. ¿Ves? Entonces eso no. Eso refleja realmente que lo que todos sabemos, el presidente de la República sabe que no puede poner ese tema sobre la mesa, porque saldría perdiendo. Realmente el hecho de que él no lo mencione en su discurso indica que él no tiene argumentos
para salir con este tema, absolutamente. Nunca se había visto en el país un periodo con tantos escándalos de corrupción y con tanta impunidad, donde no se haya procesado absolutamente a nadie. Y bueno, si nos metiéramos a hablar del caso de Brecht, tendríamos que pasar horas en eso. Pero vamos a entrar ahí, porque el caso, lo que pasó por ahí. supuesto, pero parte de esos controles tal vez también reposan en el Ministerio Público y el PEPCA, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, que estaría llamada a investigar esos casos, a perseguirlos, a someter. Y sin embargo, lo que vemos es que no hay expedientes, o hay expedientes muy flojos, y algunos muy flojos, hechos a propósito para que se caigan. El problema es la Todos justicia. son parte de lo mismo. No, en el libro 20 años de impunidad hay 227 casos. Solamente llegaron a la justicia 6 con condena definitiva y 5 fueron absueltos y uno solo condenado. Ahora Oxfam nos hace un estudio que debemos darle gracias de 114 casos denunciados de corrupción y solo el 10% de esos 114 llegaron a la justicia. Ahora, eso pasa factura. Eso pasa factura de alguna manera, porque, por ejemplo, el PLD se vio muy afectado después de la suspensión de las elecciones del 16 de febrero, precisamente por las actuaciones del Ministerio Público. Y eso ha dañado la imagen del gobierno y la imagen del PLD en general. Bueno, pero basta decir que la República Dominicana es el único de los países robados por Odebrecht, donde no se investigaron casos que simplemente el Ministerio Público no los investigó. Investigó, hizo un expediente cojo, incompleto, calimocho, torcido, sobre las obras construidas en los gobiernos de Hipólito Mejía y Leonel Fernández, exclusivamente. Y ni uno solo de los proyectos de Odebrecht en el gobierno de Danilo Medina, y sobre todo el último, Punta Catalina, que es el más grande. Donde el 64% de los ingresos que recibieron de 104 transacciones que se hicieron, el 64% vino después del 2012. Pero es que ese expediente, señores, es tan malo que realmente las acusaciones se fundamentan en sobornos. Óigase bien, ellos no investigaron esas obras, ni siquiera ese grupo de obras, y mucho menos las del actual gobierno. No son las obras las que han sido investigadas ahí. Ese sería un trabajo muy minucioso que estaría pendiente en el país. Lo que ellos han hecho es escoger unas cuantas personas a partir de la denuncia internacional que sale del caso y que se demuestra que República Dominicana, la misma empresa, confiesa que dio 92 millones de dólares de soborno, y entonces están acusando a personas de que recibieron ese soborno. Pero lo que aparece en el expediente es tan flojo que no parecería ser que eso va a llegar a una condena, porque ni siquiera la misma persona acusada de ser el intermediario, Ángel Rondón, le han probado cómo él hizo llegar esos sobornos y a quién se lo hizo llegar. Porque si lo prueban, entonces tienen que condenar. Pero como el caso de los tucanos, y además, que se acusa al supuesto sobornador, al coronel, pero no a nadie de haberlo recibido. Sí, exactamente. El coronel Entonces, nada más. Todos sabemos que eso no va a llegar a ningún lado, ha sido una entretención, como todo lo que ha hecho esta Procuraduría General, que realmente se ha convertido en una vergüenza para este país, porque nunca habíamos tenido malos procuradores generales, pero hemos visto además ha roto todos este caso de Odebrecht ha sido muy ejemplificador, porque afectó muchos países de la región y hemos visto la actuación de otros ministerios públicos de otros países, el manejo que se le ha dado a este caso, poniendo en evidencia lo que no se ha hecho aquí. Por ejemplo, en días recientes fueron entregados a los países que lo solicitaron las identidades de los codenomes de las personas que recibieron soborno de Odebrecht, que estaban en la caja B de Odebrecht. Eso no es de interés de la aquí nadie ha solicitado eso.
Pero además, No, pero tendría que renunciar al gobierno. Aquí se la- lo solicito. Odebrecht dijo que si sobornó lo por tienen, lo 90. han guardado muy bien. Odebrecht Sí, dijo- o si lo tienen, Yo no se lo han, dudaría que se lo han lo guardado y no tuvieran. han sometido a nadie. Acuérdense que Odebrecht dijo 92 millones, pero nadie ha investigado si eran 92. En En los Perú, demás países, en Perú dijeron sí. 29 y van 70 millones. Exactamente. Sí, Por porque- ejemplo, yo puedo decir ahora, los 92 abarcan los 35 de Punta Catalina. No lo sabemos. Ajá. Para mí, Cándido Mercedes. Lo que dijo esa esos empresa 35.5 no es creíble. es aparte. Partan de ahí, no es creíble nada de lo que dijo esa empresa, porque esa es una empresa corrupta que se dedicaba a hacer eso en todos los países, a corromper gobiernos, a conseguir obras en base a eso. Entonces, no tenemos por qué creer que ni siquiera, cuando ellos dijeron esos 92, no hay que creérselo. Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a tratar un tema muy importante. Es verdad que la sociedad dominicana ha ido tomando más conciencia, como lo reflejan las encuestas, Sí. pero realmente hay mucha gente que cree que lo que se roban es de las nubes, que se lo llevan, y que eso no tiene que ver con ello. En el próximo segmento quiero que nos comenten sobre el costo de la corrupción para la vida pública, para la vida de los ciudadanos. Regresamos con ese tema que es el final del programa. Esta misma